Hola, estamos con Mónica Godoy, una antropóloga feminista, ha sido profesora de varias universidades, de la Universidad Nacional de Colombia, del Externado, de la Universidad de Ibagué también recientemente, y queremos conversar con Mónica sobre una situación muy problemática que cada vez se denuncia más, y es el acoso sexual, sobre todo contra mujeres en los contextos universitarios. Mónica, muchas gracias por acompañarnos ahora. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme. Bueno, Mónica, tú viviste hace unas semanas, hace muy poco, en una universidad regional de nuestro país, la Universidad de Ibagué, un caso que tú denunciaste de cómo tú denuncias unos casos pues, de acoso sexual y resulta que en lugar de que se tramiten esos casos, terminan excluyéndote de tu trabajo. Cuéntanos qué pasó. Mira, pasó que en marzo del año pasado, una persona de servicios generales, una mujer que hace parte de la comunidad LGBTI, me buscó para contarme que era víctima de matoneo por parte de sus compañeros y de acoso sexual por parte de uno de sus compañeros y acoso laboral por parte de uno de sus jefes, ¿sí? Ella fue a mi oficina, estuvo llorando, estuvo contándome que la habían amenazado con que se callara o si no la iban a echar. Había recibido un anónimo, ella me lo mostró. Y bueno, yo al verla, porque realmente vi que estaba en una situación desesperada, que estaba muy mal, ella también me comentó que lo que ella estaba viviendo no era nada en comparación a lo que estaban viviendo las mujeres que hacen parte del cuerpo de vigilancia de la universidad, porque ellas llevaban muchos más años en una situación de acoso sexual por parte de uno de sus supervisores. Entonces, ella me contó eso en marzo, yo le escribí un correo a la entonces rectora porque pensaba que ella no sabía de la situación, le comenté y ella me contestó: lo sé, me han dicho que es una película que ella se inventó, y me dio autorización para iniciar un proceso de formación en derechos humanos y de prevención de violencia contra las mujeres. Entonces así inicio. Esta película empieza en marzo. Cuando yo entrego el informe sobre mi trabajo en julio, el informe es recibido por las directivas, pero nunca accedieron a darme una cita para poder explicarles con detalle qué era lo que estaba sucediendo. Yo les digo, es una situación grave, incluso puede ser una situación donde se esté cometiendo un delito en el sentido del acoso sexual contra las trabajadoras, y además, sumado a eso, un abuso sexual por parte de un instructor del gimnasio contra un estudiante. Yo paso también la carta de denuncia de testimonio de la chica que fue víctima de este posible abuso, y las directivas responden en agosto suspendiendo mi contrato, ¿no? Lo que me dicen es que mi estilo no encajaba con la institución. Entonces, digamos que yo tengo con ellos un intercambio de correos que lo voy a hacer público, ¿sí? Porque como no hubo una reunión, ¿sí? En ningún momento accedieron a escucharme ni a escucharlas a las víctimas. Solamente el comité de convivencia ha escuchado a una de las vigilantes porque ella ha insistido mucho, ha presentado quejas por escrito y la han escuchado y realmente no han tomado acciones concretas para prevenir el acoso. Incluso le suspendieron el contrato, terminaron el contrato y no lo renovaron con una de las víctimas, y a los supuestos acosadores les están dando asesoría jurídica por parte de la universidad para que salgan, digamos que avante con el proceso jurídico y no tengan consecuencias. Esto ya lo hemos visto como un patrón con otras personas que trabajan abuso sexual en las universidades, es decir, las universidades suelen, algunas por supuesto, no todas, para callar el escándalo, darle asesoría jurídica al supuesto agresor para así limpiar su buen nombre y decir, bueno, esto no era cierto, fue un invento, y estas mujeres estaban exagerando, ¿no? Yeah. Bueno, tú que eres una feminista que ha reflexionado mucho sobre estos temas, más allá del caso particular, ¿qué reflexión te deja como feminista esa situación en concreto? Bueno, yo creo que hay un problema muy grave de acceso a la justicia para las mujeres.
estamos hablando que cuando las mujeres se atreven a denunciar este tipo de violencias en su contra, todo el contexto las juzga y parte de pensar en que lo que ellas están diciendo no tiene ninguna credibilidad. Entonces empezamos con una carga negativa y en este caso las universidades están asumiendo un papel que no les corresponde, y es asumir que ellos tienen que investigar y pedirle pruebas a las mujeres y someterlas a reuniones de careo y someterlas a presiones indebidas, porque ellos tienen realmente que investigar si estos hechos sucedieron o no, y esto es suplantar a la fiscalía, ¿sí? Sí. Nosotros lo que estamos señalando es que una cosa es el proceso penal, en el caso, por ejemplo, del acoso sexual, que es un delito, ese caso o el abuso sexual debe ser inmediatamente puesto en conocimiento de las autoridades, es decir, la Fiscalía, la Procuraduría y quien corresponda, para que haga un proceso de investigación penal, pero no es la universidad ni las directivas de una universidad las que pueden establecer si efectivamente hubo o no un caso de acoso sexual. Sí, entonces están las directivas de algunas universidades utilizando la autonomía universitaria para asumir funciones de fiscalía. Una cosa es un proceso disciplinario y otra cosa es un proceso penal. Por supuesto que la universidad debe abrir un proceso de investigación disciplinaria, pero eso debe hacerse a la par de un proceso penal. Ahora, en el caso de la Universidad de Ibagué, no se ha abierto ni siquiera un proceso disciplinario para los presuntos acosadores. Es tan grave la situación que el Comité de Convivencia le entregó al acosador una copia de la denuncia que hizo una de sus víctimas para que él la leyera, y él lo que hizo fue tomarle fotos en su celular y distribuirla en todo el cuerpo de seguridad para aumentar la presión hacia ellas. Y con todo esto que está haciendo este señor, está recibiendo todo el apoyo de la universidad para su defensa. Entonces eso te dice, ¿no? Claro. Desde dónde están, cómo son las fuerzas y las dificultades de las mujeres para hacer su palabra creíble, para poder acceder a la justicia y para poder exigir sus derechos. Dale, una pregunta ahí. En este contexto, sobre todo en los últimos 2 años, se han hecho muchas denuncias de acoso sexual en las universidades, es decir, el tema cada vez, digamos, es más visible. ¿A qué atribuyes esa situación? ¿Es que se ha ganado más conciencia? ¿Es una ganancia de las mujeres? ¿Tú cómo estás viendo el ambiente actual al respecto? Yo creo que sin duda es resultado del trabajo de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones feministas en pedagogía de los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Cuando yo empiezo a trabajar con ellas y les muestro qué es el delito del acoso sexual, ellas dicen: nosotras hemos vivido todo eso, ¿sí? No, hasta ese momento, digamos que sí le decían acoso, pero no tenían la dimensión de las cosas que habían tenido como que soportar, ¿no? En términos legales. Entonces creo que esa pedagogía ha servido, pero se encuentra con esa barrera, que es una barrera muy fuerte. Incluso a mí me acaban de dar el fallo de la tutela que yo presenté con todas las pruebas, como denegándome la tutela. A pesar de que tú presentes pruebas, sigue siendo muy difícil que las mujeres podamos acceder a la justicia, claro. ¿Sí? Y cuando las otras mujeres que han vivido esos episodios ven cómo les va a las que denuncian, pues prefieren callar, porque si yo era profesora universitaria, a mí me echan por intentar acompañar a las víctimas, pues imagínate qué piensan las otras profesoras que son sensibles e interesadas en el tema. Pues que es mejor callarse, que es mejor no hacer nada, o solucionar la cosa con terapia psicológica, pero no con la denuncia penal, porque eso las pone en una situación de estigmatización y de violencia institucional. Lo que están viviendo las víctimas del acoso ahora en la Universidad de Ibagué ya no es una violencia por parte de uno de sus ex jefes, sino por parte de la institución misma. Bueno, y ya para cerrar, ¿tú qué podrías recomendar en términos de una política genuina que combate el acoso en las universidades? Porque tú ya lo mencionabas y hemos visto que en esos casos hay unos índices muy grandes de impunidad. Claro, eso tal vez no se ha medido a conciencia, pero sí se nota mucho que hay impunidad en esos casos. ¿Qué recomendaciones harías tú de política universitaria o de educación para tratar ese tipo de casos y esas situaciones tan difíciles y tan terribles para las mujeres? Sí, lo primero es aceptar que el problema existe, ¿sí?
tratar el problema como un problema menor o que hay que, como es un problema vergonzoso, entonces que hay que resolverlo en lo privado, es una equivocación, porque termina generando impunidad y apoyo indirecto a los agresores. Entonces hay que convertir las instituciones educativas en lugares seguros para las mujeres y las niñas y las trabajadoras. Eso significa tomarse en serio un enfoque de derechos humanos de las mujeres. Yo te diría que hay que poner en cuestión la autonomía universitaria frente a este tipo de problemas. Yo ponía un ejemplo, bueno, si tú encuentras en el baño de la universidad a un muerto, ¿sí? No lo entierras en la cancha de fútbol mientras averiguas quién lo mató. O sea, llamas a la policía y dices que hay un posible homicidio, no lo sabes, ¿sí? Lo mismo tiene que pasar con los delitos sexuales. Debe haber una ruta de atención muy clara que permita la prevención de esa violencia, la sanción disciplinaria y la sanción, y digamos que seguir las rutas para que sean las autoridades las que hagan la sanción penal en el caso de que se demuestre que hay un delito, ¿no? Entonces, si no aquí se está actuando frente a estos casos con el sentido común, y el sentido común de la mayoría de nosotros es profundamente injusto con las mujeres. Entonces se las trata mentirosas, se las tacha de locas y se las deja en una situación de vulnerabilidad mucho más alta. Entonces hay que hacer un protocolo, yo diría que ojalá a nivel nacional, frente a estas situaciones y tomar medidas, porque las universidades pueden verse envueltas en delitos como tolerancia frente al acoso o obstrucción de la justicia, que es una cosa grave, ¿sí? Bueno, Mónica, muchas gracias por la conversación, pero sobre todo muchas gracias por no claudicar y por insistir en la defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres y de una educación que realmente respete la dignidad. Muchas gracias y muchas gracias por no claudicar sobre todo. Gracias a ti. No, dale.